casa. Vamos a la cocina. Soy maestro vidriero y me gustaría empezar esta locución. ¿Qué es una locución? Es un pez de esos de los que sale el caviar. Ese es un esturión. Una locución es un tipo de pájaro. ¡Que no, leche! Una alocución es un discurso breve. Pues di eso. Di que vas a hacer un discurso breve. Perdón. A ver, me llamo Malik Ibn Ali y voy a hacer un discurso breve. Mucho mejor. Vale. A ver, me gustaría empezar este discurso breve, ¿vale? Con unos versos. Hoy unos besos, dice, ¿me vas a besar, Mali? Unos versos. Los besos son otra cosa. Son un tipo de pájaro. Oye, de verdad me lo estáis poniendo muy difícil. ¿Vale? Sí. A ver, empiezo con los versos. Bien, hoy voy a protestar con la voz firme nuestras convicciones bien fundadas en la justicia. No rima. No, es verdad. No, vamos a ver, luz de mi vida, a ver si la vamos a tener. Claro que no rima, porque la última palabra de un verso es la primera del siguiente. Se llama conduplicación. ¿Qué es eso? Eso es un tipo de pájaro. Tú dirás lo que quieras, pero no rima. No, de verdad os lo digo, por favor os lo pido, ¡callaros! Vale. Perdón, saracutanas, voy al tema. Vale, me llamo Malik Ibn Ali, soy maestro vidriero. Eso ya lo has dicho. ¡Me cago en todo! De verdad os lo digo, que os calléis vosotros, tú y tú. Vale ya, he venido a protestar pacíficamente y voy a protestar pacíficamente. Os vuelo la cabeza a palo. Perdón. Venga, Me llamo... ¡Calle! Me llamo Malik Ibn Ali. Soy maestro vidriero. Y lo que vengo a decir es que la situación en Saracusta es insostenible. Vale, llevamos 7 meses de asedio y es el momento que todos los saracustanos nos unamos y luchemos todos juntos a una. Muy bien, Mali. Mira, por increíble que parezca, estoy de acuerdo contigo. Bien. Bájate de ahí. Ya que, pero que es que el cajón es mío. Ya, pero que ahora voy a hablar yo. Ya, pero que es mío el No, cajón. pero que me toca a mí, porque no vas a estar ahí todo el rato tú solo. A la tira. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a decir también un breve esturión, como ha hecho aquí el amigo Malí, pero primero yo voy a decir un poema. No hace falta Un poema que dice: para cocinar sabroso y el manjar dejar gustoso, como todos ya sabrán, hay que poner azafrán. ¿Pero qué tiene que ver eso con los problemas de Zaragoza? ese rima, Eso, sí, muchos ya me conocéis, yo soy Amira, la viuda de Hassan, y aunque mi marido era un idiota, yo no lo soy. Era un idiota y un pájaro. Menudo pájaro. Bueno, a lo que voy. Represento al gremio del azafrán. Y esto no puede seguir así. Nuestra ciudad está bloqueada por esta guerra y nuestros almacenes llenos de un azafrán que yo no puedo vender. Así que os pregunto, saracustanos, saracustanas, ¿qué es Saracusta para vosotros? ¡Un tipo de pájaro! ¡Que no! Es nuestro hogar y nadie hace nada por el bienestar de sus ciudadanos. A ti lo que te pasa es que no vendes azafrán y por eso estás cabreada. ¿A cuánto está el azafrán? Muy barato, cariño. A 5 dinares la roba en la puerta de su casa, señora. Pero vamos a ver, amiga, cariño, ¿te parece el lugar para mercadear aquí? Oye, pues es que me toca a mí. Pero que es que tú estás a protestar. Ya, pero es que pues ya, pero estoy protestando, pero me interrumpís todo el rato. Oye, que es mi cajón. ¡Saracustanos! Yo he venido a este cajón protesta para decir un poema como ha hecho Malik y ha
mira. No pasa así, no. El mío dice así. Mis ojos son dos fresones, mis mejillas dos manzanas. ¡Ay, qué rica ensalada de fruta haría con tu banana! ¡Qué bueno! ¿Pero qué tiene que ver eso con los problemas de Zaragoza? Pues mira, nada, me lo rima. Eso es verdad. Rima así. Rima muy Pues bien. ahora hago un estudio de esos. Pero es un estudio, es una... Soy Sara Benaleví y yo represento al gremio de comadronas judías. Y ya que estoy, pues también voy a hablar por el Club de Ornitología. Y quería deciros que nosotras también estamos muy preocupadas por la situación y pensamos que la situación de nuestros negocios no va a mejorar precisamente con la entrada de los cristianos. Muy bien. Ya lo he dicho. Muy Me bien, ha gustado Sara. mucho, lo has dicho muy bien. Muy bien, Habla muy muy bien. claro, muy Ahora yo. ¡Hola! Bueno, ya me conocéis, yo soy Yusuf Zilla, panadero. Bueno, ¿qué os voy a contar? Si me venís a comprar el pan cada día, zaracustanos, hombre. Bueno, yo estoy muy enfadado porque desde que empezó la guerra, es que la cosa Oye, está... espera, Yusuf. Es que no puedes empezar por el esturión. Primero tienes que decir un poema, como hemos dicho todos. A ver, de verdad, Claro. es una alocución, no un estudio, una alocución. Y lo del poema no es obligatorio, sino No, pero que me sé uno, ya verás, y que muy bonito. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Eso no es un poema. ¿Y tú qué te sabrás? Eso no rima, ni flor, ni nada. Canción, flor no pega. Nada que... de Solo por curiosidad, ¿vas a protestar o Sí, no? voy a protestar. El esturión. Bueno, voy con el esturión. Bueno, soy Yusuf Ziyab y eso, que con el precio de la harina como está ahora que no se puede comprar y hay muy poca, pues estoy a yo que llevo semanas que es que no vendo nada de pan. Y esto no puede ser. No puede ser porque no vendo pan. No, Pero tú no vendes pan porque tu pan es muy malo. Eso No es se lo verdad. comen ni los pájaros. Eso es verdad. Pero estoy hasta las narices de ti, hasta las narices de ti y de todas estas guerras, que lo único que hacen es que no nos podamos ganar la vida. Efectivamente, compañero, por fin vais entendiendo el problema. El problema es que Zaragoza, Zaracusta, lleva 7 meses asediada por los cristianos. Acaban de cruzar el arrabal y ya han tomado la aljafería. Y en esta situación tenemos que estar muy preocupados, porque una vez que tomen la aljafería van a tomar el tarreón de la ciudad. Y lo... que se dice alfajería, Ahora, Yusuf, que eres muy tonto, que tu familia lleva aquí más de 300 años y aún no sabes cómo se pronuncia. ¿Qué? Alfrajería, maño. Alfrajería. De toda la No, vida. no se dice así. Se dice casar al Jafarilla o casar al Surur, que es Palacio de la Alegría, pero que es igual, decidlo que os dé la gana. De verdad os lo digo. A ver, ¿puedo seguir ya? Sí. ¡Y os vais a callar! Yo ya no digo nada. ¡A ver, que os calléis! A ver, zaracustanos, zaracustanas, hago un llamamiento a los comerciantes de Zaracusta. Dentro de nada vamos a tener nuevos gobernantes, ¿vale? Cristianos. Esta vez, primero hace unos años los almorávides, ahora llegan los cristianos. Pues bueno, pues vale. Y lo que tenemos que hacer es estar todos unidos, para pedir cosas a los cristianos. Porque si no, vamos a andar ahí un poco, ¿sabéis? Entonces yo lo que propongo es que cada uno de los gremios presente una demanda. ¿Qué es una demanda? Es un tipo de pájaro. Que no. Una demanda es una tira de lana que te la pones aquí en el cuello para no tener frío. Cariño, eso es una bufanda, una bufanda. Una demanda es una petición, un requerimiento, un ruego, una solicitud. Ay, es que hablas muy raro. ¡Una demanda! Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Yo lo que le voy a pedir a los cristianos es que bajen los impuestos al gremio de vidrieros. Pues yo voy a pedir un precio justo de la harina. Muy bien. Hola, qué bien. Pues mira, yo voy a pedir que le bajen la cuota a los autónomos autóctonos. Muy bien. ¿Qué es un autónomo? ¿Qué es un autónomo? Un autónomo es un trabajador que realiza de forma personal y habitual una actividad económica sin que medie contrato y pudiendo emplear a otra gente a su cargo.
Es así. He acertado. Muy ¿no? bien. Bueno, pues mira, yo voy a pedir un marido nuevo, pero que no sea idiota. Oye, de verdad os lo digo, eso no es importante para los problemas de Zaragoza. Hombre, pues no será importante, pero es muy importante para mí. Sí, un marido idiota es tan preocupante como una guerra, ya te lo digo yo. Importante. O más. Bueno, vale ya, de verdad. Tenemos nuestras demandas. ¿Hay aquí alguien de algún gremio que quiera demandarse, por ejemplo, que trabaja? No trabaja. Encargado de almacén, a ver, ¿alguna reivindicación del gremio de los encargados de almacén? Por favor, dejar al chico que proteste. Hombre, claro. Estos son los problemas del gremio del A almacén. ver, el gremio de la almacén, vamos todos, con ellos. Está todo muy caro. ¡Está todo muy caro! ¡Que sea todo más barato! Muy bien. ¿Alguien más de algún gremio que quiera hacer una reivindicación? Aquí tenéis vuestro cajón protesta. Venga, lo queréis con las ganas. ¿Alguien más? Bueno, pues ya está. Ya tenemos todas las demandas que le vamos a pedir a los cristianos. Ahora lo que tenemos que hacer, vale, es formar una comisión. ¿Vale? Oye, ¿y qué es una comisión? Es un tipo de pájaro. No, es una prenda de ropa que se ponen las mujeres para dormir. Eso es un camisón. ¡Un camisón! Ay, Una comisión es cuando un grupo de representantes se junta para presentar una demanda ante las autoridades. Vale. Ay, bien. ¡Sí, cállala! Tenemos las demandas, la comisión, hay que ponerle un nombre a la comisión. Un nombre. Yo propongo Comisión de Autónomos Autóctonos Bien, claro. del gremio de vidrieros. De vidriero. Hombre. Ya, a ver, yo soy vidriero, lo he propuesto yo, Comisión de Autónomos Autóctonos del gremio de vidrieros. No, pero no, porque solo nos representa a todos. es una cosa que representamos. Claro. Vale. No es solo más que para los cristianos. Tengo otra, Comisión de Autónomos Autóctonos del gremio de vidrieros y otras gentes. Oye, yo creo que tienes un poco de morro, ¿vale? ¿Por? Hombre, yo propongo comisión de autónomos autóctonos, de panaderos, vidrieros y ya otra gente. Vale. A ver, pues si vais a poner así, espérate. Vamos a Porque hacer- entonces yo voy a proponer que sea la comisión de autónomos autóctonos, de panaderos, vidrieros, comadronas y otra gente. Oye, y mi azafrán, mira, yo propongo que sea la comisión de autónomos autóctonos, de panaderos, vidrieros, comadronas y otras gentes a las que les gusta mucho el azafrán. Vale, bien. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Por favor. Venga, pues queda constituida la comisión de autónomos autóctonos, de panaderos, vidrieros, comadronas y otras gentes a las que les gusta mucho el azafrán. Vale. Estoy pensando que nos ha quedado un poco largo el nombre. Comisión de Autónomos Autóctonos de Sí, Panaderos, Sí, Vidrieros, es verdad, muy largo. es verdad. Y creo que sería más moderno con unas siglas. ¿Qué son unas siglas? Es un tipo de pájaro. Que no, unas siglas son 100 años. A ver, Comisión de Autónomos Autóctonos, KA, K. de panaderos, vidrieros, comadronas, pavico, Pavico y otra gente. ¿Vale? Vale. ¿Sí? ¿Votos a favor? Pavico y otras gentes, bien, lo tenemos. No, perdona, mi azafrán. Ahí va. Mira, es caparico de otras gentes y azafrán. Oye, ¿y podemos añadir a los pajaritos? Hombre, claro que de perdidos a ríos. ¿Votos a favor de unir a los pajaricos? ¿Votos a favor? Venga. Pues queda constituida la capa bico de otras gentes, azafrán y pajarico. Caparico de otras gentes, azafrán. ¡Mi pajarico! Pavico y otras gentes. ¡Mi pajarico! Caparico de otras gentes, azafrán. ¡Mi pajarico! Vale, lo tenemos. Tenemos las demandas, tenemos el nombre. ¡Empezaremos! Vale, ahora tenemos que ponernos a trabajar. ¡Venga! Vale, tenemos que, claro, los representantes de cada uno de los gremios, tenemos que escribir nuestras demandas por triplicado, vale, pasarlas a los formularios adecuados y llevarlas al consejo. El formulario 4.3 Eso es, trabajado. vale, entonces a ver quién viene a trabajar, ¿te vienes conmigo? Yo es que tengo que estar con las manos en la masa, ya lo sabes. Que... Yo estoy muy cansada porque no duermo bien con la guerra y no tengo energía. ¿Tú madre. perdona, dónde vas?
¡Yo voy a ver pajaricos! O sea, ninguno va a trabajar para hablar, sí, pero para trabajar no. Oye, pero escúchame, que yo creo que como hemos constituido la comisión y le hemos puesto nombre, nos podemos ir a celebrarlo una jaima. Oye, un momento, compañeros. Se nos olvida una cosa. ¿Qué? Pedir por nuestro trabajo. Ya no digo una ovación, pero al menos una